Mi nombre es Lauren. Tengo 28 años y vivo sola en un pequeño apartamento en Chicago. Hace 3 semanas, conduje 4 horas de regreso a casa de mis padres para lo que mi mamá llama con orgullo nuestra cena familiar de Navidad anticipada, aunque en realidad ocurre en el Día de Acción de Gracias. Dijo que era más conveniente así, todos tenían el día libre en el trabajo y todos podían estar juntos. Casi doy la vuelta con el auto 2 veces en ese trayecto, pero la culpa es un combustible poderoso. Así que me presenté con un pastel de calabaza casero y una sonrisa que no llegaba a mis ojos. La cena fue ruidosa y caótica, el fútbol americano en la televisión, todos hablando al mismo tiempo, actuando como si esto fuera un especial de película de Hallmark. Luego, cuando retiraron los platos, mi mamá se levantó y aplaudió para llamar la atención como si fuera la presentadora de una entrega de premios. Sacó una bolsa llena de regalos envueltos y comenzó a repartirlos uno por uno, recorriendo la mesa. Mi papá recibió una camisa de golf nueva. Mi tío recibió su vino caro favorito. Mis hermanas recibieron cosas lindas y personalizadas, pulseritas y un certificado para un spa. La gente se reía, daba las gracias y la abrazaba. Esperé porque, por supuesto, debía haber algo para mí también. Cuando la bolsa quedó vacía y ella seguía sin mirar en mi dirección, finalmente pregunté con la mayor naturalidad posible, ¿hay uno para mí? No dudó ni un segundo. Agradece que puedes sentarte aquí, dijo, como si me recordara que debería estar agradecida solo por el hecho de que me permitieran estar en la habitación. Mi tío resopló y añadió, alégrate de que todavía nos acordamos de tu nombre. Y toda la mesa estalló en carcajadas. Sentí que mi cara se calentaba, pero solo asentí y dije, es bueno saberlo. Sin gritos, sin lágrimas, solo eso. Me fui temprano, conduje de regreso a Chicago en la oscuridad y decidí que algo iba a cambiar. Porque 2 semanas después, esas mismas personas que se rieron de mí estaban en mi puerta, golpeándola y rogándome que hablara. Y ahí es cuando comenzó la verdadera historia. Cuando llegué a Chicago esa noche, dejé mis llaves en el mostrador, tiré el pastel de calabaza a la basura y me senté en el suelo de la cocina mirando mi teléfono. Una parte de mí quería enviar un mensaje largo al grupo de chat familiar diciéndoles exactamente cómo me habían humillado. Pero sabía cómo terminaría eso. Dirían que estaba siendo dramática, que solo era una broma y que debería estar agradecida de que incluso me hubieran invitado. Así que, en su lugar, le envié un mensaje a Mia, mi mejor amiga. Me llamó a los 30 segundos. Le conté todo, desde las sonrisas falsas hasta la frase de mi mamá sobre agradecer que podía sentarme allí, y el sarcasmo de mi tío de todavía nos acordamos de tu nombre. Hubo un largo silencio en la línea y luego Mia dijo con mucha calma, Len, eso no es normal. Eso no es solo grosero. Eso es cruel. No te respetan en absoluto. Escuchar a alguien más decirlo en voz alta hizo que algo encajara en mi pecho. Abrí mi aplicación bancaria mientras seguíamos hablando y comencé a revisar los movimientos. Membresía del gimnasio, cobrada cada mes. Servicios de streaming bajo mi nombre que apenas usaba porque siempre estaba trabajando. Plan familiar de Amazon Prime. Boletos aleatorios, pedidos de comida, Ubers. ¿Todos esos pequeños momentos de puedes pagarlo con tu tarjeta? Te lo devuelvo luego que nunca se concretaron en nada. Me di cuenta de que, durante años, yo había sido silenciosamente la columna vertebral financiera de esa familia tan unida que tanto les enorgullecía mostrar en Internet. Podían sentarse allí y hacer bromas sobre mí, pero no tenían problema en dejar que mi tarjeta siguiera registrada como si yo fuera su patrocinadora personal. Mia dijo, ¿y si simplemente dejas de pagar? ¿Y si dejas que sientan lo que es perderte de verdad? La idea me asustó y me entusiasmó al mismo tiempo. Ese fin de semana, me senté con mi laptop y una libreta e hice una lista. La membresía de yoga y gimnasio de mamá, las suscripciones de streaming y Prime de papá, los boletos de último minuto para parques temáticos de mi hermana menor, conciertos, dinero para gasolina. Cada pago automático que tenía mi nombre y al que ellos tenían su comodidad vinculada. Entonces comencé a cancelar. Clic, cancelar membresía. Clic, desactivar renovación automática.
Clic, eliminar tarjeta. Con cada correo electrónico de confirmación que llegaba a mi bandeja de entrada, me sentía un poco más ligera. No escribí ningún anuncio grande o dramático en el grupo de chat, simplemente dejé que los sistemas de los que dependían se detuvieran en silencio. Unos días después, mi mamá me llamó durante mi hora de almuerzo. Sin un hola, sin un ¿cómo estás? Solo, Lauren, mi tarjeta del gimnasio fue rechazada esta mañana. ¿Pasó algo con el pago? Me tragué los nervios y dije, sí, la cancelé. Tendrás que configurarla a tu propio nombre. Sonó ofendida. Sabes que voy a esas clases por mi salud. Sabes que cuento con eso. Respondí, también sabes lo que me dijiste en la cena. Ya no voy a pagar por personas que pueden burlarse de mí de esa manera. Jadeó como si le hubiera dado una bofetada. Mi papá llamó más tarde esa noche porque el streaming no funcionaba. Dice que necesitamos actualizar el pago, se quejó. Debes haber arruinado algo. Dije, no arruiné nada. Simplemente dejé de pagar. Son adultos, pueden hacerse cargo de sus propias cuentas. Se quedó callado y luego espetó, la familia se cuida entre sí, Lauren. Yo dije, exactamente. Eso funciona en ambos sentidos. Después de eso, el grupo de chat comenzó a explotar, mensajitos pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas olvidan de dónde vienen y que el dinero no lo es todo, pero algunos creen que sí. Silencié el chat. Decidí que no iría a casa para Navidad, sin importar cuántos chantajes emocionales intentaran. Por primera vez en mi vida, elegí no interpretar el papel que ellos habían escrito para mí. Pensé que se pondrían de mal humor, que tal vez hablarían pestes de mí en el club y que eventualmente lo superarían. Subestimé cuánto dependían de mí, no solo por el dinero, sino por el control. Porque a medida que sus suscripciones y comodidades comenzaron a desmoronarse, más desesperados se volvieron. Y así es como terminé con toda mi familia al otro lado de la puerta de mi apartamento, golpeando y gritando para que los dejara entrar. La primera ola real llegó unos días después de que cancelé todo. Estaba en mi escritorio tratando de concentrarme en un informe de campaña, leyendo la misma frase una y otra vez cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Al principio era solo el grupo de chat familiar encendiéndose como una alarma de incendio. Mi mamá envió un párrafo largo sobre cómo algunas personas olvidan quién las crió y cómo estaba, profundamente herida por el hecho de que yo atacara su salud al cancelar el gimnasio. Lo hizo sonar como si yo le hubiera quitado un medicamento recetado, no como si hubiera desactivado una membresía que se cargaba a mi tarjeta. Había una frase sobre cómo el yoga era lo único que la mantenía cuerda, como si yo fuera personalmente responsable de su estabilidad mental. Mi papá siguió con sus frases habituales sobre el sacrificio y el deber familiar, lanzando ese clásico. No tendrías tu elegante trabajo en Chicago si no fuera por nosotros, lo cual siempre decía cada vez que surgía el tema del dinero. Como si mi título y mi carrera fueran artículos en una cuenta que yo no había terminado de pagar. Luego mis hermanas intervinieron con emojis y comentarios indirectos. Una de ellas escribió, imagínate preferir Netflix antes que a tu propia madre, lo cual era irónico considerando que yo también había cancelado mi Netflix, y ellas eran las que lo usaban mucho más que yo. La otra envió un mensaje que decía, has cambiado mucho. Antes eras amable, seguido de un emoji de llanto y un corazón roto. Era el mismo guión de siempre, solo que más fuerte y en un hilo grupal. Miré el chat por un minuto, sintiendo que mi pecho se apretaba, luego le di a silenciar de nuevo y puse mi teléfono boca abajo sobre mi escritorio. Podía sentir las notificaciones seguir llegando, vibrando cada pocos segundos como si el teléfono mismo estuviera ansioso. 10 minutos después, Mia me envió capturas de pantalla de Instagram. ¿Estás viendo esto?, escribió. Mi hermana menor había publicado un fondo negro con texto blanco que decía, hay personas que cortan su propia sangre por dinero. Recuerda quién estuvo ahí antes de tu sueldo, con un emoji de corazón roto y un icono de manos rezando. No me etiquetó, pero no era necesario. La mitad de nuestra familia extendida nos sigue a ambas. Mi mamá comentó debajo, qué triste pero cierto. Te amo, bebé. Algunas personas pierden el rumbo.
Y algunos primos respondieron con la familia ante todo, el dinero no puede comprar la lealtad y la gente cambia cuando se muda a la ciudad. Alguien incluso puso un ustedes son la familia más fuerte que conozco, lo cual habría sido gracioso si no doliera tanto. Sentí que se me revolvía el estómago mientras leía los comentarios. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, convirtiéndose en víctimas y a mí en una villana desalmada que los había abandonado por efectivo y vistas de la ciudad. Ninguno mencionó la parte donde mi mamá me dijo que estuviera agradecida de que me permitieran sentarme allí, o donde mi tío convirtió mi nombre en un chiste. Ninguno habló de los años de momentos de puedes pagarlo con tu tarjeta, que aparentemente eran invisibles. Bloqueé mi teléfono, lo dejé a un lado y me quedé sentada un rato escuchando el zumbido de la oficina y el tecleo de otras personas. Me di cuenta de que me había pasado la vida aterrorizada de que me llamaran malagradecida, así que seguí dando de más para demostrar que no lo era. Y aquí estaba yo, finalmente diciendo que no, y ellos me estaban poniendo exactamente esa etiqueta. En fin, esa noche, en lugar de llorar como lo habría hecho normalmente, abrí mi laptop en la mesa de la cocina y volví a mi aplicación bancaria. Si querían hablar de sacrificio y responsabilidad, perfecto. Podíamos hablar de números, el único lenguaje al que no le importa la culpa o la manipulación. Revisé 5 años completos de transacciones y comencé a filtrar gimnasio, estudio de yoga, servicios de streaming, plan familiar de Amazon Prime, boletos para parques temáticos con notas como para Harper y amigos, conciertos donde el cargo llegaba a mi cuenta a las 11:59 p.m. después de un frenético te lo pago por PayPal, te lo juro. Reparaciones de emergencia del auto que mi tío no podía pagar y que de alguna manera terminaron en mi tarjeta. Con un te lo devuelvo cuando me den el bono, eso nunca pasó. Cuentas de restaurantes donde yo pagaba porque tú ganas más que nosotros, no es para tanto. Dicho medio en broma pero aceptado muy en serio. Fue doloroso y extrañamente satisfactorio al mismo tiempo. Con cada partida que resaltaba, recordaba la conversación exacta que la acompañaba. El momento exacto en que me había tragado mi resentimiento, y en su lugar, había sonreído. Copié todo en una hoja de cálculo, agregué fechas y descripciones cortas, codifiqué las categorías por colores solo para mantenerme cuerda y vi cómo el total subía más y más hasta que tuve que recostarme y simplemente mirarlo. Esto no eran unos cuantos momentos generosos. Esto era un patrón. Eran años de ser yo la red de seguridad cada vez que alguien olvidaba su billetera o no podía pagar hasta el viernes o simplemente necesitaba ayuda. En ese momento me di cuenta de que, para ellos, mi dinero era una extensión del suyo, algo a lo que se sentían con derecho por biología e historia. Redacté un correo electrónico y lo dirigí a mis padres y a mis 2 hermanas. El asunto decía, ya que estamos hablando de quién debe qué. Me quedé mirando ese asunto por un momento, con el dedo sobre el teclado y luego comencé a escribir. En el cuerpo del mensaje, escribí muy claramente que era consciente de las cosas que habían hecho por mí mientras crecía, que estaba agradecida por tener techo, comida y escuela, y que no pretendía decir que me había criado sola. Pero también escribí que la idea de que de alguna manera les debía apoyo financiero infinito y tolerancia ciega a cambio por el resto de mi vida no era exacta ni saludable. Luego pegué el total de la hoja de cálculo y un breve desglose debajo enumerando las categorías. No los llamé ladrones. No exigí que me lo devolvieran todo en el acto como una cobradora de deudas. Simplemente escribí, si quieren seguir insistiendo en que soy una malagradecida y una egoísta porque dejé de pagar, por favor miren esto y pregúntense quién ha estado cuidando a quién en realidad. Mis manos temblaban cuando le di a enviar, mi corazón latía con fuerza como si acabara de saltar a agua fría. Pero también se sintió como soltar una carga que había estado llevando durante años, una maleta que no me había dado cuenta de lo pesada que se había vuelto. La respuesta de mi mamá llegó rápido, con mayúsculas en el asunto, ¿cómo te atreves? El cuerpo del mensaje era un muro de texto donde calificó mi lista de manipuladora y cruel. Dijo que solo una persona sin corazón le echaría el dinero en cara a sus padres y me acusó de intentar ponerle precio a su amor y a sus sacrificios. Convirtió cada ejemplo en una historia sobre lo difícil que habían sido las cosas para ellos y lo malagradecida que era yo por hacerlos sentir pequeños. Terminó con, estoy tan avergonzada de la persona en la que te has convertido,
y una frase sobre cómo ya ni siquiera me reconocía. Luego me bloqueó en Facebook. Sé que me bloqueó porque Mia me envió otra captura de pantalla ni una hora después. Mi mamá acababa de publicar una de esas imágenes genéricas con frases sobre la familia, algo como, la familia es para siempre, incluso cuando algunos miembros lo olvidan, con una leyenda larga sobre mantenerse fuerte durante estos tiempos difíciles y estar agradecida por los hijos, que aún honran a sus padres y entienden la verdadera lealtad. Los me gusta y los comentarios de apoyo llegaron en masa. La gente escribió, eres una madre tan buena. Tus hijos tienen suerte de tenerte. No dejes que nadie destruya tu familia. No tenían idea de que estaban vitoreando a alguien que había usado la palabra agradecida, como un arma contra su propia hija en la mesa de la cena. Ninguna de esas personas sabía que cada una de sus reconfortantes noches de Netflix y mañanas de yoga habían sido pagadas silenciosamente por la hija a la que ella había humillado frente a todos. Me acosté en la cama esa noche mirando al techo, enojada y temblando. Pero bajo el enojo, había una extraña claridad, este sentimiento nítido y limpio. No se iban a despertar un día y de repente verme de manera diferente por su propia cuenta. Estaban invertidos en esta versión de mí, la hija difícil y malagradecida de la ciudad que les debía todo y les daba infinitas razones para quejarse. Lo único que yo podía controlar era a que les daba acceso, mi dinero, mi tiempo, mi energía, mi silencio. A medida que se acercaba la Navidad y más de sus comodidades se cortaban o exigían nuevos métodos de pago, el tono de sus mensajes cambió. Las publicaciones pasivo-agresivas disminuyeron. Las llamadas se volvieron más frenéticas y los chantajes emocionales se convirtieron en pánico real. Dejaron de solo atacarme en línea y comenzaron a desesperarse en la vida real, tratando de parchar los agujeros donde antes estaba mi apoyo. Y ahí fue cuando su sentimiento de derecho se desbordó en algo mucho más ruidoso, mucho más feo y mucho más difícil de ignorar, el tipo de desesperación que no se queda en las pantallas, sino que se presenta justo frente a tu puerta. 2 semanas después de esa cena de Acción de Gracias, estaba en mi apartamento un sábado por la tarde, viendo a medias un vídeo aleatorio de YouTube y tratando de no pensar en mi familia para nada, cuando sonó el timbre. Al principio, pensé que era una entrega, pero no había pedido nada. Luego mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre. Dejé que se fuera al buzón de voz. Un segundo después, mi mamá comenzó a llamar. Luego el timbre sonó de nuevo, esta vez de forma más prolongada, como si alguien se hubiera apoyado en él. Se me cayó el alma a los pies. Caminé hacia el intercomunicador y presioné el botón lo justo para escuchar el ruido del vestíbulo. Ahí fue cuando escuché la voz de mi mamá resonando a través del hueco de la escalera, fuerte y aguda. Lauren, sabemos que estás en casa. Ábrenos. Había un tono alegre y falso, como si intentara sonar normal para quien pudiera estar escuchando, pero por debajo era pura rabia. Me quedé helada un segundo, luego revisé silenciosamente el pasillo por la mirilla. Un par de minutos después, los vi. Mi mamá y mi papá parados afuera de la puerta de mi apartamento, claramente habiendo convencido a algún otro vecino de que los dejara entrar al edificio. Mi mamá sostenía una bolsa de regalo roja y brillante con papel de seda sobresaliendo como si estuviera en un comercial. Mi papá tenía un par de bolsas más pequeñas colgadas de la muñeca. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo en la mesa detrás de mí. Lo dejé sonar. Mi mamá llamó a la puerta cortésmente al principio. 3 golpes suaves. Lauren, cariño, abre. Te trajimos algo. ¿Solo queremos hablar antes de Navidad?, exclamó lo suficientemente fuerte como para que cualquiera en el piso pudiera escucharla. Respiré hondo, me acerqué, pero no abrí la puerta. No quiero hablar ahora, dije a través de la madera. Tienen que irse. El cambio en su voz fue instantáneo. La dulzura falsa se rompió. Golpeó con más fuerza, las bolsas crujiendo. Condujimos 4 horas para estar aquí, Lauren. 4 horas. Lo menos que puedes hacer es abrir la puerta y hablar con tus propios padres. Mi papá intervino, con su voz ya molesta. Esto es ridículo. No vamos a hacer esto a través de una puerta. Abre. Repetí, no.
No tienen derecho a humillarme, burlarse de mí y luego aparecer con bolsas de regalo como si eso arreglara algo. Tienen que irse. Hubo una pausa, y luego los golpes se convirtieron en un aporreo constante. La voz de mi mamá se elevó, temblorosa y dramática. ¿Te escuchas? Esto es lo que esa ciudad te ha hecho. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Cancelas cosas sin previo aviso. Envías ese correo asqueroso y ahora ni siquiera puedes mirarnos. Comenzó a sollozar ruidosamente. Nuestra familia se está desmoronando y a ti ni siquiera te importa, gritó. Mi papá bajó la voz, pero aún podía escuchar la rabia en ella. Esto es cuestión de respeto, Lauren. Nos debías la oportunidad de hablar en persona. Compórtate como una mujer y abre la puerta. Casi me río ante el compórtate como una mujer, considerando que lo que empezó todo esto fue que se burlaran de mi frente a todos como si fuera una niña. En su lugar, dije, el respeto funciona en ambos sentidos. Quedarse fuera de mi casa tratando de forzar una conversación a la que dije que no, no es respeto. Mi teléfono vibró en mi mano. Era mi hermana menor llamando. Cuando no contesté, inmediatamente envió un mensaje de texto, están afuera de tu puerta. Solo abre. No empeores las cosas. Mamá está perdiendo los estribos. Escribí de vuelta, aparecieron sin invitación. Eso es problema de ellos. Un segundo después, ella respondió, estás siendo cruel. Te trajeron regalos de Navidad para arreglar las cosas. A través de la puerta, mi mamá debió decidir apoyarse en ese ángulo. Elevó la voz de nuevo y dijo, te trajimos regalos, Lauren. No te olvidamos. Estamos intentándolo. Esto es lo que querías, ¿verdad? Atención. Era casi gracioso cómo le daba la vuelta. Me imaginé que habría en esas bolsas. Tal vez algún suéter básico de un estante de ofertas. Tal vez una vela. Algo que pudieran señalar más tarde y decir, lo intentamos, pero ella nos lo arrojó a la cara. No quería nada de eso. No van a arreglar nada con regalos, dije. Ni siquiera se disculparon por lo que me dijeron, por reírse de mi frente a todos. Hubo un momento de silencio. Luego mi mamá estalló. ¡Ay, por Dios! ¿Sigues con eso? Fue una broma, Lauren. Una broma. La gente normal puede aguantar una broma en la cena. Mi papá añadió, estás sacando un comentario de proporción y castigando a toda la familia por ello. Ese fue el momento en que supe que no había nada para mí al otro lado de esa puerta. No todavía. No así. Saqué mi teléfono de nuevo y le envié un mensaje a mi mamá. Tienen 10 minutos para irse o llamaré a la seguridad del edificio. En voz alta, dije, tienen que irse. Hablo en serio. Los golpes se detuvieron un segundo, luego volvieron aún más fuertes junto con la voz de mi mamá quebrándose. Tenemos que hablar. ¡Abre! Por favor, no nos hagas esto. No le hagas esto a tu madre. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, pero no me moví hacia la cerradura. Simplemente me quedé allí mirando el pomo de la puerta, repitiendo en mi cabeza, tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a decir que no. Después de unos 20 minutos de golpes, llanto, súplicas y de mi papá murmurando que yo estaba loca, finalmente se fueron. Una vecina del pasillo me envió un correo electrónico más tarde esa noche a través del portal del edificio, preguntando cortésmente si todo estaba bien y mencionando la escena tan ruidosa que había ocurrido fuera de mi puerta. Me senté en mi sofá después de eso, temblando, y abrí una nota en blanco en mi teléfono. Comencé a escribir exactamente lo que había sucedido, cada palabra que dijeron, cada sentimiento en mi pecho. No quería que me manipularan después haciéndome pensar que lo imaginé. Cuanto más escribía, más claro era que esto no se trataba solo de una cena o de unas suscripciones. Se trataba de control. No estaban acostumbrados a que yo tuviera límites. Y no estaban aceptando muy bien la palabra no. Pensé que lo peor había pasado después de que se marcharon ese día. Me dije a mí misma que se calmarían, se quejarían de mí con sus amigos y luego retrocederían. Estaba equivocada.
Esa visita fue solo el calentamiento. La próxima vez que volvieran, traerían más que bolsas de regalo y culpa, y me mostrarían hasta dónde estaban dispuestos a llegar para arrastrarme de nuevo al papel que necesitaban que interpretara. Después de la escena con las bolsas de regalo fuera de mi puerta, realmente pensé que retrocederían. Durante unos días hubo casi paz. El grupo de chat familiar se redujo a citas vagas sobre el perdón y rezar por las personas que pierden el rumbo. Lo silencié, me concentré en el trabajo, tomé un café con Mía y traté de dormir sin escuchar en mi cabeza el «agradece que puedes sentarte aquí» de mi mamá. Me dije a mí misma que lo peor había pasado. No fue así. Las llamadas empezaron de nuevo. Primero de los números de mis padres, que dejé pasar al buzón de voz. Mi mamá lloraba diciendo que no dormía, hablaba de su presión arterial, de cómo el médico decía que un estrés como este podría matarla, y preguntaba si eso era lo que yo quería. Los mensajes de mi papá eran más fríos. Estaba rompiendo la familia. Les debía una conversación porque ellos me criaron. Cuando dejé de contestar, cambiaron a números locales aleatorios. Contesté uno, pensando que era del trabajo, y mi mamá dijo, «¿Entonces todavía sabes cómo contestar un teléfono?», como si me hubiera atrapado en una mentira. Colgué. Luego mi tío Chuck se unió, dejando mensajes de voz sobre cómo no podía cancelar a mi familia como una suscripción y que algún día los necesitaría. En internet, mi hermana publicó otro TikTok triste sobre ser abandonada por tu propia hermana que prefiere el dinero y a los extraños antes que a las personas que estuvieron ahí desde el primer día. Sin nombres, pero la leyenda «a veces la sangre duele más que los extraños» lo hacía obvio. Extraños llenaron sus comentarios con apoyo, diciéndole que cortara con las personas tóxicas. Mientras tanto, llegaron las consecuencias de mis pagos cancelados. Mi mamá dejó un mensaje de voz en pánico sobre el gimnasio pidiendo una tarjeta nueva y una cuota de inscripción, diciendo que el yoga era lo único que la mantenía tranquila y preguntando cómo podía hacerle eso. Un primo me contó que mi papá se quejaba en el club de golf sobre hijos malagradecidos que tratan a los padres como bancos. Una noche, abrí mi hoja de cálculo de nuevo y agregué una columna para el comportamiento. Llamadas, chantajes emocionales, TikToks, visitas sorpresa. Verlo todo alineado hizo imposible fingir que esto era una fase. Era un sistema y yo había dejado de participar. Unos días antes de Navidad, pasó de lo digital de nuevo a lo físico. Llegué a casa con las compras, vi el auto de mis padres afuera y sentí que se me revolvía el estómago. Cuando llegué a mi piso, mi mamá, mi papá y mi tío Chuck estaban parados frente a mi apartamento como un bloqueo. «Ahí está», dijo mi mamá en voz alta. «¿Te sientes orgullosa llamando a seguridad para tus propios padres?» Dejé la bolsa en el suelo, mantuve mis llaves en la mano. «No deberían estar aquí. Tienen que irse». Mi papá dijo que no se irían, que habían conducido todo ese camino para hablar en persona y que yo les debía eso. Mi mamá siguió hablando de cómo estaban tratando de salvar a la familia mientras yo me escondía en mi cajita y los trataba como parásitos. Mi tío se apoyó en la pared, sonriendo burlonamente, preguntando si realmente pensaba que mis vecinos se preocupaban por mí más que mi propia sangre. «A la sangre no se la cancela así nada más», dijo. Les dije que la sangre no les daba el derecho de aparecer después de que les dije que se detuvieran. Mi mamá se burló, dijo que nadie me había agarrado, me acusó de torcerlo todo y de hacerlos parecer abusivos para poder sentirme justificada. Mi papá se acercó hasta que mi espalda quedó contra mi puerta. «Esto es lo que va a pasar», dijo. «Vendrás a casa con nosotros para Navidad. Esta payasada termina ahora». Mi voz tembló, pero dije, «No. Les he dicho que se vayan. Me están acosando». Mi mamá golpeó la palma de su mano contra la puerta, junto a mi cabeza, tan fuerte que salté, gritando sobre todo lo que me habían dado y cómo les debía. Mi tío me vio estremecer, sonrió y puso su mano en mi hombro, tratando de empujarme para apartarme de la cerradura. Algo en mí se quedó muy quieto. Me quité su mano de encima y dije alto y claro, «No me vuelvas a tocar». Saqué mi teléfono, llamé a la seguridad del edificio y dije, «Mi familia está aquí otra vez. Les dije que se fueran y no quieren».
Uno de ellos me puso las manos encima. Necesito a alguien aquí arriba. Nos miraron como si yo hubiera prendido fuego al edificio. El guardia subió, escuchó a ambas partes, luego se volvió hacia ellos y dijo, ella vive aquí. Les ha pedido que se retiren. No pueden seguir viniendo aquí y causando escenas. Si regresan, tendremos que involucrar a la policía. Los acompañó al ascensor mientras mi mamá lloraba y mi papá murmuraba sobre hijos malagradecidos. Mi tío me lanzó una última mirada y dijo entre dientes, te vas a arrepentir de esto. Luego, la administración deslizó un aviso bajo mi puerta documentando el incidente y declarando que no tenían permitido volver sin permiso, que las visitas repetidas podrían significar una orden de prohibición de entrada y la policía. Por primera vez, había algo en un papel que decía que esto no era solo un drama familiar. Otras personas lo veían. Otras personas estaban dispuestas a llamarlo por su nombre. Quería creer que esa advertencia sería suficiente para que se detuvieran. Pero las personas que están acostumbradas al control no suelen renunciar a él por un trozo de papel. Y la próxima vez que vinieran, no sería solo la seguridad la que intervendría. Unos días antes de Navidad, finalmente comencé a relajarme. Seguridad había presentado su informe. Mis padres y mi tío ya habían sido escoltados fuera una vez, y mi teléfono estaba en silencio por primera vez en semanas. Bloqueé algunos números, silencié el chat familiar, me sumergí en proyectos de fin de año y me aferré al plan de pasar la Nochebuena con Mía, comiendo comida para llevar y viendo películas tontas. Me dije a mí misma que habían terminado. Me equivoqué. Una tarde, subí a las escaleras con las compras cuando lo oí, mi apellido resonando en el hueco de la escalera, la voz de mi madre aguda y demasiado fuerte. Está en este piso. Sé que está aquí. Lauren, sal de ahí ahora mismo. Se me cayó el alma a los pies. Cuando doblé la esquina hacia mi piso, allí estaban de nuevo mi mamá, mi papá y mi tío Chuck parados en medio del pasillo frente a mi puerta como si fueran los dueños. Mi mamá giró hacia mí. Ahí estás, espetó. ¿Te sientes poderosa ahora, llamando a seguridad para tus propios padres? Mi papá estaba rígido, con la mandíbula apretada. Mi tío se apoyaba contra la pared como si esto fuera su entretenimiento del día. Dejé mi bolsa de compras y mantuve mis llaves en la mano. No deberían estar aquí, dije. Tienen que irse. No nos vamos a ir, dijo mi papá. No hasta que dejes de actuar como una extraña y nos hables como una adulta. Condujimos todo este camino antes de Navidad para intentar arreglar esto. Mi mamá intervino, elevando la voz para que se oyera en todas las puertas. Seguimos luchando por esta familia, dijo. Nos cortas la comunicación. Nos humillas con ese correo. Llamas a seguridad y ni siquiera puedes mirarnos a los ojos. Te dimos todo. Sentí que las puertas se abrían a lo largo del pasillo. Mi tío se despegó de la pared y se acercó. ¿Crees que esta gente se preocupa por ti más que nosotros? Preguntó, señalando con la cabeza hacia los otros apartamentos. Cuando tu vida de gran ciudad se desmorone, ¿crees que ellos te recibirán? La sangre es la sangre, niña. No se cancela así nada más. Algo dentro de mí se endureció. La sangre no es un pase libre, dije. No les da el derecho de aparecer en mi casa después de que les dije que se detuvieran. No les da permiso para gritarme, acorralarme o ponerme las manos encima. Mi mamá se burló. Nadie te puso las manos encima, espetó. Retuerces todo para hacernos quedar como monstruos. Seguridad dijo que no había nada en cámara la última vez. Has decidido que somos abusivos para poder sentirte justificada. De reojo, vi a mi vecina mayor del pasillo parada en su puerta con su teléfono en alto grabando de nuevo. Nuestras miradas se cruzaron. Me dio un pequeño asentimiento que decía, veo esto y no voy a fingir que no ocurre. Mi papá se acercó más hasta que mi espalda chocó con mi propia puerta, bajó la voz. Esto es lo que va a pasar, dijo. Vas a empacar una maleta. Vendrás a casa con nosotros para Navidad y nos sentaremos a solucionar esto. Esa payasada de las cancelaciones y de meter a seguridad termina ahora.
Mis manos temblaban, pero mi respuesta fue clara. No, no iré a ninguna parte con ustedes. Les he dicho que me dejen en paz. Siguen volviendo. Me están acosando. Mi mamá golpeó la puerta justo al lado de mi cabeza con un fuerte golpe que me hizo sobresaltar. ¿Acosando? Siseó. Nosotros te dimos la vida. No tendrías este apartamento, este trabajo, nada sin nosotros. Nos debes respeto. ¿Nos debes tu presencia en Navidad? ¿Nos debes más que esto? Mi tío me vio estremecer y sonrió. ¿A esto llamas acoso? Dijo, y luego puso su mano en mi hombro y me empujó lo suficiente como para apartarme de la cerradura. No fue un golpe, pero fue un mensaje, todavía te controlamos. Algo en mí se quedó muy quieto. Le quité la mano de un golpe y dije en voz alta, no me vuelvas a tocar. Antes de que pudiera responder, la voz de mi vecina cortó el pasillo. Voy a llamar a la policía, dijo claramente. Esta es la segunda vez que hacen esto. Ella les pidió que se fueran. Estoy grabando todo. Por un segundo, todos se congelaron. Mi mamá se dio la vuelta y gritó, esto no es asunto tuyo. Es familia. Mi vecina no se amilanó. Ustedes lo hicieron nuestro asunto cuando empezaron a gritar en el pasillo, dijo. Podía oír sirenas a lo lejos que se acercaban. Mi mamá volvió a mirarme, cambiando a ese tono roto y manipulador que yo conocía demasiado bien. Lauren, detén esto, suplicó. Diles que está bien. Dile que no llame. ¿Quieres que arresten a tu tío? ¿Quieres que a tu madre le dé un ataque al corazón aquí mismo en el suelo? ¿Es eso lo que quieres para Navidad? Se me apretó el pecho. Por un instante, sentí ese viejo reflejo de arreglarlo todo, de ceder y pedir disculpas solo para que parara. Luego recordé la hoja de cálculo, la mesa de la cena, la forma en que se rieron mientras yo me consumía. Respiré hondo. Quiero que se vayan, dije. Si no querían que la policía se involucrara, no deberían haber regresado. Unos minutos después, 2 oficiales caminaron por el pasillo observando la escena, mis padres y mi tío, mi vecina con su teléfono, yo presionada contra mi puerta con las llaves apretadas en el puño. Un oficial me miró. ¿Usted vive aquí?, preguntó. Sí, dije. Son mi familia. Les he pedido que se vayan varias veces. Seguridad ya los escoltó fuera una vez. Siguen volviendo. Me han puesto las manos encima. No me siento segura. Mi voz temblaba, pero lo dije. El otro oficial habló con mi vecina, quien les mostró un vídeo de mi tío agarrándome del hombro y de mi mamá golpeando la puerta al lado de mi cabeza. Eso fue suficiente. El primer oficial se volvió hacia mi familia, su tono se endureció. Tienen que abandonar la propiedad ahora, dijo. Ya se les ha advertido antes. Esto es acoso. No pueden venir aquí y acorralarla porque sean parientes. Si regresan o la contactan de esta manera de nuevo, ella puede solicitar una orden de restricción y presentar cargos. Mi mamá empezó a sollozar sobre padres preocupados. Mi papá argumentó sobre sus derechos como mi padre. Mi tío murmuró sobre policías blandos e hijos irrespetuosos. A los oficiales no les importó. Apartaron a mi tío, tomaron su identificación y le escribieron una citación, explicándole exactamente lo que significaba. Se quedó allí con la cara roja mientras el oficial le decía que estaba oficialmente registrado por acosar a su sobrina. Ver a ese hombre, el que se había reído de mí toda mi vida, mirar al suelo mientras alguien con autoridad le decía que él era el problema, me causó un impacto. Por una vez, yo no era la que estaba siendo avergonzada frente a todos. Mientras los acompañaban al ascensor, mi mamá se agarró el pecho, diciendo que se sentía mareada, que el estrés era demasiado. El oficial ofreció una ambulancia. Mi papá dijo que él mismo la llevaría al hospital. Más tarde, me enteré de que su presión arterial se había disparado y pasó la noche en urgencias. Que mi papá estaba furioso por las facturas del hospital y la citación. Que mi tío de repente estaba mucho más callado en el bar donde solía presumir de nuestra familia perfecta.
Después de que se fueron, la administración deslizó un aviso bajo mi puerta confirmando el incidente, indicando que mis padres y mi tío no tenían permitido volver a la propiedad sin permiso previo y recordándome que podía solicitar una orden de restricción si así lo decidía. Un primo me envió un mensaje: la gente está hablando. Vi un vídeo de tu mamá y tu tío gritando en tu pasillo. ¿Estás bien? Me quedé mirándolo un segundo y luego respondí: estoy bien. Mejor que antes. Por primera vez, las consecuencias de su comportamiento recaían sobre ellos en lugar de sobre mí. Y mientras la Navidad pasaba en total silencio entre nosotros, ese silencio se sintió menos como un castigo y más como espacio. Un espacio donde finalmente podía empezar a imaginar una vida que no estuviera construida alrededor de gestionar su caos. En las semanas posteriores a la Navidad, el silencio de mi familia se sintió irreal. Seguía esperando otra explosión, otra visita sorpresa, otro muro de mensajes empapados de culpa, pero no llegó nada. Ni un feliz Navidad, ni un próspero año nuevo, ni siquiera una cita pasivo-agresiva con mi nombre implícito entre líneas. Al principio se sintió como estar en una habitación justo después de que se apaga una alarma de incendio. Mi cuerpo aún estaba en guardia por un ruido que ya no estaba allí. Poco a poco, empezó a sentirse como algo más: espacio. A través de primos y amigos mutuos, me enteré de lo que pasaba en casa. Mi mamá tuvo que hacerse un seguimiento después de aquella visita a urgencias. Su médico le dijo claramente que, si no controlaba su estrés, se exponía a problemas graves. Sin mi dinero cubriendo silenciosamente los extras, tuvo que recortar su gimnasio y algunas de las cosas sociales de las que solía presumir. Le pidió a una compañera de trabajo más joven que la ayudara a descargar aplicaciones de presupuesto y finanzas y a entender cómo funcionaba realmente el pago automático. Mi papá tuvo que llamar él mismo a las compañías de streaming y suscripciones, esperar en línea, restablecer contraseñas y, por una vez, resolver las cosas sin limitarse a decir: pregúntale a Lauren. Se quejó ruidosamente de la factura del hospital de la noche de urgencias de mi mamá y de la citación de mi tío. Pero esta vez no tenía a nadie a quien cargarle esos costos. La imagen de tipo gracioso de mi tío Chuck también se vio afectada. La gente de su bar y de su club de golf había visto, o al menos oído hablar del vídeo de él agarrándome del hombro en mi pasillo, policías anotando su nombre en una citación. No fue a la cárcel, pero el daño estaba hecho. Es difícil hacerse el tío encantador cuando todos saben que eres el tipo al que su propia sobrina le llamó a la policía. Mis hermanas se volvieron más discretas en Internet. Menos selfies de conciertos y viajes impulsivos, más publicaciones sobre turnos extra y esforzarse por alcanzar metas. Cuando dejé de ser su red de seguridad invisible, tuvieron que valerse por sí mismas. Eso fue lo que me hizo clic. Mi límite no solo me hizo madurar a mí, nos obligó a todos a hacerlo. Una vez que la adrenalina se disipó, me desmoroné un poco. Sin dramas nuevos que me distrajeran, todo lo viejo salió a flote. Las bromas que no eran realmente bromas. Las veces que pagué la cuenta y me tragué mi resentimiento. Los años que creí que mantener la paz era mi trabajo. Finalmente reservé una cita con una terapeuta en lugar de solo hablar de ello. En nuestra primera sesión, me preguntó: ¿cuándo aprendiste que tu papel en la familia era arreglarlo todo? No tuve una respuesta clara, pero la pregunta se quedó conmigo. También encontré un grupo de apoyo en línea y un subreddit lleno de personas con historias que sonaban incómodamente familiares. Padres que usaban la culpa como arma, parientes que usaban la familia como una correa, hermanos que solo te buscaban cuando necesitaban algo. Al leer sus comentarios, vi palabras que nunca me había permitido usar para mi propia situación: manipulación, abuso emocional, explotación financiera. No cambió lo que había sucedido, pero cambió la forma en que me juzgaba a mí misma por haberme marchado finalmente. Meses después, mi mamá envió un breve correo electrónico. Sin asunto, solo siento que las cosas se hayan puesto tan mal entre nosotras. No estoy de acuerdo con cómo has manejado todo, pero te extraño. Espero que estés bien. No era la disculpa que yo quería, pero era algo. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fui simple.
Le dije que estaba bien, que esperaba que se tomara en serio su salud y que, si alguna vez volvíamos a hablar, tendría que ser diferente. Sin gritos, sin culpas, sin fingir que lo de Acción de Gracias fue solo una broma. Dije que estaba abierta a una conversación algún día, preferiblemente con un terapeuta presente, pero que no volvería a pagar por todo ni a estar agradecida por sentarme allí. Darle a enviar no se sintió como reabrir la puerta. Se sintió como cerrarla bajo llave a nuestra antigua versión y dejar solo una pequeña ventana vigilada. No sé exactamente qué pasará con mi familia a largo plazo. Tal vez construyamos algo más pequeño y saludable. Tal vez sigamos con bajo contacto para siempre. Lo que sí sé es esto: por primera vez, mi paz no depende de sus estados de ánimo. Pago mis propias cuentas por mí. Paso las fiestas con personas que no me convierten en el hazmerreír y lo llaman amor. Ya no mido mi valor por lo útil que soy para las personas que me criaron. Si hay alguna lección en todo esto, es que la familia no es un pase libre para faltarte al respeto. El amor sin respeto es solo control disfrazado de preocupación. Los límites no son una traición, son amor propio y acción. Y a veces la venganza más satisfactoria no es cerrar una puerta de un portazo, es alejarse. Dejar que la gente finalmente sienta las consecuencias de su propio comportamiento y construir una vida donde no estés agradecida solo por el hecho de que te permitan estar en la habitación, sino genuinamente feliz de valerte por ti misma. ¿Alguna vez has tenido que elegir tu propia cordura por encima de la aprobación de tu familia? Y si aún no lo has hecho, ¿qué línea tendrían que cruzar para que finalmente digas: basta?